Al único e inmortal e invisible Dios que habita en luz inaccesible, al cual de los mortales nadie puede ver. Hola amigos, un saludo especial una vez más, empezando en el hemisferio de América Latina un nuevo día. Para otros que están en diferentes hemisferios, mediodía o noche, pero seguimos en este proceso de colocar a Dios como una prioridad en cada uno de nosotros, porque donde quiera que esté tu tesoro, allí estará tu atención. Sinónimo de corazón. Es por eso que nos reunimos cada mañana a encontrar una palabra de aliento. A veces nos perdemos en el día a día porque no logramos resolver las cosas. Pero recordamos un poquito hacia atrás y nos damos cuenta que hubo una época en que eso que ahora es un problema no lo era. O un desafío, por ejemplo, yo tengo 53 añitos, ¿cierto? Si se me presenta un desafío ahora, me parece que no voy a salir. O si me detengo a pensar en el futuro, qué ir a hacer, para dónde irá este mundo, seguro la ansiedad y mi fe empieza a dudar y se me olvida que llevo 53 años viendo milagros de Dios. Por eso, en la comunidad Generación Cristo, usamos tres principios para entender la fe. La base, la estructura, la palabra. Las bases de su interpretación, cuando un texto nos quede así como grandecito, es cada uno de nosotros. Porque su palabra lo dice, aún estando en mi cama, me enseña tu palabra, ¿verdad? Nos enseña, nos habla. Y la creación. Estoy tomando textos bíblicos, ¿verdad? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? O cuando dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen interpretables. La creación interpreta a Dios de manera que la humanidad no tiene excusa. Si no tuviéramos sino la creación, el ser humano tendría que llegar por su intelecto a entender que esto tan maravillosamente complejo tiene detrás una mente superior, un arquitecto y constructor extraordinario que se escapa a nuestras limitaciones humanas. Eso nos permite tener una coherencia real para que la fe no sea como la del carbonero, ciega. Y después de haber heredado tantos años de historia y de cultura, tengamos que seguir creyéndoles a algunos escritores como los abelinos, los apócrifos y una cantidad de libros que en vez de llevarnos a la luz, nos causan una distorsión. Estamos aprendiendo a conocernos porque de esa forma conocemos a Dios. Estamos entendiendo cómo es Dios, cómo actúa Dios, cuál es la naturaleza de Dios y eso nos va a permitir dilucidar, tener claridad sobre muchas cosas. Acabo de leerles un verso maravilloso que está en Primera de Timoteo 6:16. El que habita en luz inaccesible, el invisible, el único que habita la inmortalidad. Otras versiones dicen el único que nunca muere. Son las palabras que Timoteo expresa queriendo en su limitada humanidad definir a Dios. Nos deja un texto maravilloso. La primera vez que leí este verso me impactó hace muchos años. El único que habita en luz inaccesible. Un ejemplo sencillo es que si acercáramos el Sol, que es una micro partícula de este vasto pluriverso, si lo acercáramos nada más unos kilómetros, ya este planeta se consumiría. Si nada más con los desórdenes que le hemos hecho al planeta, en este momento hay ciudades o climas llegando a los 42 o 44 grados. Imaginémonos que lo acercáramos unos kilómetros a este planeta Tierra, este planeta sería consumido. Es decir, el Sol que tenemos nosotros es inaccesible desde la proporción de un habitante en este planeta.
Y si es un micro, una micropartícula de aquello que creó Dios, crea como este pluriverso sería como una célula del cuerpo de Dios. Entonces, es lo que Timoteo está tratando de explicarnos. El único que habita en luz inaccesible. Es decir, el ser humano no tiene la capacidad de ver a Dios completo. A veces lo interpretamos mal porque creemos que Dios sí se podía dejar ver cuando le dijo a Moisés, no me verá hombre y vivirá. No, no quiso decir eso. Son esos antropomorfismos. Y hasta Dios le dice, te dejaré ver mis espaldas. No falta el que diga, uy, debe ser un tremendo gigante. Dios es inaccesible, no podemos acceder a Él. Él es incontenible, Él es todopoderoso. El Dios el que habita la eternidad, que no está supeditado al tiempo ni a las necesidades, que los escritores han tratado de plasmarlo en palabras que puedan ser o que lo puedan representar. Por ejemplo, hay uno que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Es una expresión para decir el que está por encima de las circunstancias. Cuando empezaron a salir todos esos dioses, politeísmo, que eran ídolos, entonces les decían, el Altísimo, el que está por encima de todo, el eterno, el inmortal, el invencible, el único, grandioso Dios que no puede ser nombrado ni comprendido, que habita la eternidad, que no le pregunta a nadie. Cuando no entendemos esto, hay versos bíblicos que dice, yo hago, como si Dios dijera, yo hago lo que se me da la gana. Dice, yo digo y es. Pero no es que sea un arrogante narcisista. Es la forma en que entendemos que hasta tus necesidades más pequeñas sí están siendo conocidas por Él. Que no hay nada que se escape a este Dios maravilloso, fuente de amor, que se expresa en una palabra misericordia. Misericordia es una palabra que significa acciones que salen cerca del corazón, ¿cierto? A veces decimos, ay, se nos olvidó orar por la hermana Bertilda. Si yo como mortal no oro por la hermana Bertilda y no se lo recuerdo a Dios, pobrecita la hermana Bertilda se quedó sin Dios. No, hermanos, no vayamos a caer en ese error. A Dios no se le ha escapado la hermana Bertilda, porque la hermana Bertilda sigue estando en Dios. Es la forma en que canalizamos nuestra fe, es la forma en que reconocemos que Él está ahí, que Él es grandioso y que aún en las dificultades que pudiésemos enfrentar en el día a día, Él tiene el control. Aún en los días donde las nubes tapan el sol, Él sigue ahí y es todopoderoso. Es lo que está queriendo decir este hombre. Y sería bueno entenderlo. Qué bueno que es Dios. Qué maravilloso que es Dios. ¿Cómo venzo mis miedos, mis temores para salir de una circunstancia? Una conversación con mi esposo, con mi esposa, una relación desgastada, una salud deteriorada, una economía que pareciese nunca querer mejorar, que siempre va a estar ahí, una realidad que se ha vuelto ya una dictadura para mí, pues para Dios no. Él puede cambiar eso que tú crees que no. No, es que ya no hay nada que hacer. Es que ya no. Hermanos, la fe es algo maravilloso. La fe magnifica a Dios. Y por eso lo decimos acá, el esfuerzo y la fe deben tener un romance para que veamos la gloria de Dios. Así que cuando hablemos de Dios, nosotros no vamos a lograr definirlo totalmente. Pero quisiera que esta mañana nos quedáramos con la certeza de que Él se dio a conocer como un Padre amoroso que tiene cuidado de nosotros, de nuestras necesidades más pequeñas, de esos caprichos, Él sabe. Él se deja entrever, se da a conocer como alguien que tiene cuidado de nosotros, cual nodriza, cual madre, cual alguien lleno de bondad, con poder absoluto y un amor indimensionable. Es lo que quiere decir. Y que nosotros podamos aprender a confiar en Él, aún en los momentos más difíciles, cuando se nos escapan las respuestas de nuestras manos, cuando ya decimos ahora que sí, que seguramente muchos de nosotros hemos vivido, ¿verdad? Entonces,
en el proceso de lo que nosotros estamos viviendo es salir de la religiosidad, de los términos y de las palabras que quedaron, que nos están condicionando. Por eso, por allá en Hebreos, en el capítulo 6, el escritor dice, trasciendan los ritos, las ceremonias, las comprensiones humanas y vayamos a la excelencia del conocimiento de Cristo, y es entender que en Él somos, vivimos y nos movemos, y que cada uno de nosotros puede descubrir a Dios en sí y que puede hacerlo tan grande y expresarlo tan grande como quiera. Bien, el apóstol Pablo, tratando de dejarnos claro esto, dijo, la letra mata y limita. Dios siempre quiso que su palabra estuviera en nuestros corazones. Su propósito es que el reino de los cielos esté en el corazón del hombre, para que de ese corazón donde habita sentado, escuchen, es un antropomorfismo, Dios, gobierna Dios en el trono de mi corazón, salga como cuando reinó Salomón. Lo recuerdan, que había paz, que había bondad, que había justicia, que deliberaba, que recuerdo la primera historia que me contaron de Salomón cuando tenía como 4 añitos, cuando o 5 tal vez, que aquellas 2 mujeres que se les murió el hijo, y entonces Salomón les dijo, pártanlo para que queden ambas contentas. Entonces la verdadera madre dijo, no, mejor déselo a ella. Esa sabiduría de Dios habitando en nosotros, regulando nuestra forma de pensar, de hablar, reflejando a Dios, viendo en el lugar donde yo estoy, en el contexto donde yo estoy, todo lo que gravita a mi alrededor, como la oportunidad de yo ser un embajador de Dios, no simplemente ser un capturador de errores, de efectos. Yo como que fui la más de malas, a mí me tocó lo peor, o yo como que soy el más de malas, como que yo soy el viciado, yo estoy. No, no es así. Hay verdades ininterpretables que necesitamos encontrar. Así que a Dios no lo vamos a poder limitar, porque Él es omnipotente, palabra que tampoco lo define, es decir, que tiene todo el poder, omnisciente, que conoce todas las cosas, tampoco lo define, omnipresente, omnisapiente, y todos los omni que se nos llegarán a ocurrir, diciendo que tiene una cobertura absoluta de las cosas. Ese es el Dios en el que hemos creído. Por eso Jeremías lo dice, y quisiera que cada uno de nosotros se enamorara de Dios por, para encontrarse con Él cada mañana. No es que voy a verme la serie, no es que me voy a ir por tal lado, no es que me voy a ir. Pues si te gustan los famosos, los artistas, los deportistas, alguien porque hace algo bueno, pues enamorémonos de que hace todo lo bueno. ¿Cómo les parece? De aquel que hace todo. Ay, voy a encontrarme con Dios. Nunca dejaríamos de orar si lo viéramos así. Ay, no, estoy muy cansado, me voy a ir a orar. Pero vaya, mire un concierto y verá que llegan desde el otro día, porque se les creó una ilusión, se les puso un engaño, un sofisma. Pero nosotros no hemos logrado ver a Dios así. Si viéramos así, no nos dejaríamos atrapar por el televisor hasta las 11, para que cuando nos fuéramos a acostar languideciéramos, dijéramos, lloro acostadito, al menos 5 minutitos. Mentiras, a los 2 minutos ya estamos, Morfeo nos atrapó. Es porque no lo vemos así, no vemos a Dios en esa dimensión, como algo que nos estasía, que está todo. Que uno diga, uy, no, yo me voy a hablar con Dios un rato. Señor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame, ¿qué ha pasado, Señor? Hablar con Él como un amigo, y de vez en cuando dejarlo hablar, porque es que el cristianismo se ha enseñado, Señor, yo te pido que tú hagas, y que además respondas, y que tal cosa, y me digas, y que por fulano, y que por sutano, y que perencejo, y entonces Dios dice, oye, se acabó el tiempo y no me dejaste hablar un ratito. Yo quería que tú pensaras en mí, te concentraras en mí, para que pudieses comprender mis verdades, para entender esa grandeza que hay en mí. Por eso Jeremías lo escribe de una manera extraordinaria. Si hay algo que llama tu atención, ¿verdad? Si hay algo que te sorprende, que, que captura lo que para ti es más importante, que es tu realidad. Si eso no es Dios, vamos a ser siempre unos mendigos y necesitados. Siempre nos hará falta algo. Por eso quedó escrito de esta manera: esto dice el Señor.
¿Cómo les parece? Jeremías 9, desde el 23. Esto dice el Señor, que el sabio no haga alarde de su sabiduría. Cuando se escribió esto no existía ni Netflix, ni Amazon, ni todo lo que nosotros conocemos hoy, así que no logramos definir por qué la humanidad está en esto. Y quiero decirle que yo le saco provecho a Netflix y cuando me dedico a aprender, en todo siempre hay un aprendizaje. Es que sepamos la prioridad y el orden para no satanizar las cosas. Dice, esto dice el Señor, que el sabio no haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta, dice el Señor. Wow, ese es el Dios al que yo amo, al que quiero seguir, no al que quiere condenar a la humanidad, no al que se pone malo si yo me porto mal, al Dios condicionado que yo tengo que hacer algo para que Él manifieste su gracia y su bondad. Dios es incomprensible, inaccesible, indefinible. Ninguna de mis limitaciones lo limitan a él. Por eso el salmista David en el Salmo 139 termina diciendo, eres demasiado complejo para mí. Así lean ese salmo maravilloso. Conoces todos mis pensamientos. Conoce 60.000 pensamientos que tiene una persona por 8.000 millones de seres humanos. Esa es una ecuación incomprensible. Conoces mis cabellos, mi levantar, mi acostar, y dice algo que es extraordinario. Aún no he dicho la palabra y tú ya la conoces. Los sesos ahí se nos vuelan la cabeza. ¿Cómo será eso? Si vas a la izquierda, si vas al occidente, lo mismo te es la luz que la oscuridad. La vida y la muerte no te sorprenden. No hay nada que te limite. Tú eres Dios. Sin embargo, te diste la tarea de tejerme. Ahí está hablando del ADN, en las entrañas, en lo más profundo, tu embrión, tus ojos vieron mi embrión, tejiste cada una de las delicadas partes de mi cuerpo, me hiciste demasiado complejo, extraordinario y maravilloso. Oh, cuán grandes son tus obras. Ese es el Dios del que somos parte y del que conoceremos en la medida que nos interesemos. Lo que sí es claro es que cuando nos acercamos a Él, casi todas las cosas se arreglan por defecto. No desaprovechemos la oportunidad de Dios. Bendiciones para todos. Seguiremos hablando de Dios.